Shalom Amakiam. Toda honra, gloria, alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahahushai, Bahasham, Rahahakotash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, como pueden ver el título, con signos de interrogación. No hay apóstoles actualmente. Y básicamente esto es inspirado por un comentario que alguien me dejó. Y es un buen tema porque se me vinieron varias cosas para preguntar a ChatGPT y compartir ciertas escrituras para romper esa falsa o esto que está comentando este individuo. Y esto no es para aventarte mierda a ti. Nomás es para edificar a quien tiene que ser edificado. Porque es un buen tema. O es algo fácil de entender. Y como todas las escrituras, lo único como puedes entender es porque fue revelado a ti. Como cuando Yahahushua le preguntó a Pedro, ¿quién yo soy? ¿O quién tú crees que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres Yahahushua, el Hijo de Dios, el Mesías. Y él le dijo, bendito seas, Pedro, porque no hay carne quien te lo reveló, sino el Padre que está en los cielos. Así como fue revelado el Señor, también el Evangelio, todo el entendimiento y la sabiduría, si el Señor no quiso, pues entonces no se va a entender. Y ya, el comentario que él puso, dijo, no hay apóstoles actualmente. Porque siempre saludamos en el saludo y mandamos honores a los apóstoles. Dice, no hay apóstoles actualmente. Los únicos apóstoles fueron instruidos directamente por el Señor Yahahushai. Yo sé que aquí dice Jesús, pero cuando estudiamos, cuando estudiamos que la nación de Israel en los tiempos del Señor Yahahushai y antes hablaban el hebreo, y había un hebreo antiguo, que es el que se le llama el paleo hebreo, que después evolucionó en la cautividad de Babilonia, cuando se hizo el hebreo arameo, que es el hebreo cuadrado que se conoce, no el que tiene vocales o puntos y rayitas abajo, eso no, eso no es nuestra lengua, no nos pertenece, porque entendemos, y también es por medio de fe, que el hebreo solo tiene dos vocales, la A y la I, y todo eso es por medio de fe, si lo crees, y si no lo crees, pues ni modo, no es para hacer. Alright, dice, no hay apóstoles actualmente. Los únicos apóstoles fueron instruidos directamente por el Señor Yahahushai, comprendiendo el apóstol Pablo y su evangelio para los pueblos no judíos. Él piensa que no hay apóstoles actualmente. Y cuando realmente sabes qué significa la palabra apóstoles o apóstol, significa enviado. Y vamos a ir aquí en Blue Letter Bible. Dice la palabra apóstol tiene su origen en el griego antiguo. Proviene del término griego apóstolos. Y tenemos que entender el contexto de esto. ¿Por qué es que el evangelio está en griego? Porque la misión de Pablo fue predicar el evangelio, la buena noticia, a los israelitas esparcidos entre los pueblos griegos. Porque tenemos que entender eso también. Aquí en el comentario, él dice que el apóstol Pablo fue al evangelio para los pueblos no judíos, pero déjame decirte algo. Pablo fue a los pueblos israelitas que se habían convertido en gentiles, porque tenemos que entender eso también. ¿Y cómo vamos a entender eso? Leyendo la Biblia completa, leyendo de principio a fin, leyendo los libros de Reyes, Crónicas, Daniel, Jeremías, Isaías,
¿ok? Los macabeos, alright, para entender que nuestra gente fue llevada en cautiverio, ¿ok? Huyó a Egipto, ¿ok? Y como dicen las maldiciones de Deuteronomio 28, que íbamos a hacer, ¿sabes qué? Lo vamos a agarrar, ¿ok? Para resumirlo todo, ¿ok? Este es Deuteronomio 28 y 64. Dice, 64 dice, y Yahweh, que es lo mismo, su nombre no es Jehová, es Yahweh, ¿ok? Dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Ok? So, esto se refiere al pueblo de Israel, porque estas maldiciones, este pacto y esta Biblia le pertenece nada más a Israel, man. ¿Ok? Es algo que se tiene que quedar bien claro. En Mateo 1 y 21, el Señor, cuando el ángel estaba hablando a José, le dijo, le pondrás por nombre Yahabushai, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Y pecado es transgresión de la ley. Y con transgredir la ley, esto era lo que nos iba a pasar. ¿Ok? Todo este Deuteronomio 28, ¿ok? Nos iba a pasar, man. ¿Ok? Y una de esas fue que íbamos a ser esparcidos entre los demás pueblos. Por eso es que Pablo fue levantado para ir a los pueblos, ¿ok? Paganos, a Israel, a los israelitas paganos, man. ¿Ok? Porque ninguna otra nación cabe en este pacto, solo Israel. ¿Ok? Y la genealogía que el Señor usa es por medio del hombre. ¿Ok? Por ejemplo, yo me voy a Tailandia y me encuentro a una tailandesa y la quiero. Y tenemos un hijo. Ese hijo es israelita de todos modos. Aunque su mamá sea una pagana, ese niño todavía es un israelita porque mi semilla fue plantada en ella. ¿Ok? Así funciona. La madre no... La madre tal vez se va a escuchar feo, pero es lo que es, man. Lo que es lo que es. La madre solamente es la maceta o es la tierra donde se planta la semilla y crece. ¿Ok? Y esto no es para menospreciar a las mujeres y todo eso, pero es simplemente la verdad. ¿Ok? Y tienen un rol muy importante ambos. ¿Ok? Pero hablando de la genealogía, ¿ok? Cuando vas a Lucas 1 o Crónicas 1, te habla nada más de los hombres. Hay veces que menciona a las mujeres, pero la genealogía viene de los hombres. ¿Ok? Que quede bien claro. ¿Ok? So, ya cubrimos una parte de ese comentario. ¿Ok? So, vamos aquí al principal. No hay apóstoles actualmente. ¿Ok? So, vamos a regresar a la palabra apóstol. ¿Ok? Dice, la palabra apóstol tiene su origen en el griego antiguo, proveniente del término griego apóstolos. Dice que significa enviado o mensajero. ¿Ok? Este término se utilizaba en la antigüedad para referirse a alguien que había sido enviado con una misión específica o, o como un mensajero. ¿Ok? So, en este contexto, ¿cómo decirlo? Uh, Gráficamente, los profetas eran apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron enviados como mensajeros para decir. ¿Ok? Pero hay algo más específico que se refiere a apóstoles. ¿Ok? Aparte de un enviado mensajero, era un título para un líder, que lo vamos a ver también. ¿Ok? Dice, en el contexto religioso cristiano se utilizó para describir a los discípulos de Yahabushai que fueron enviados por él para difundir sus enseñanzas y el mensaje del cristianismo. ¿Ok? Que básicamente el mensaje del evangelio. ¿Ok? Por lo tanto, la palabra apóstol se convirtió en un título importante para los seguidores de Yahabushai que desempeñaron un papel fundamental en la fundación y propagación de la iglesia cristiana. ¿Ya ves? Fueron seguidores que desempeñaron un papel fundamental, ¿ok? Como líderes. Porque tenemos que acordarnos que el Señor no es un poder de confusión, es un poder de orden, man. Es un poder de paz, ¿ok? Y el Señor ha puesto una jerarquía,
en su iglesia y en todo el mundo, man. ¿Ok? Como está aquí. Porque le pregunté a ChatGPT ciertas cosas. ¿Ok? Y nomás voy a leer esto. ¿Ok? Que está en amarillo. Le pregunté, ¿en la iglesia primitiva cristiana había una jerarquía? Dice, sí. En la iglesia primitiva cristiana había un cierto grado de organización jerárquica que evolucionó con el tiempo. ¿Ok? Aquí hay una descripción general. ¿Ok? Básicamente hay una jerarquía porque tiene que haber un orden, man. Como está escrito ah, en Primera de Corintios 14 y 40. Dice, pero que todo se haga decentemente y con orden, porque el Señor estableció orden. ¿Ok? Porque, man, ¿cómo esperan que la profecía que el Señor Yahushai en Mateo 24, como está aquí, a ver si la veo, porque la puse aquí, Mateo 24 y 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Y muchas personas en general, que hasta no son cristianos, ellos piensan o ellos sienten que el fin ya está aquí, man. Se siente. Ok, so si el fin ya está aquí, ¿cómo es que el reino del evangelio no está siendo, si no hay apóstoles, entonces la palabra no ha sido enviada o qué? Ok, porque como dice aquí en Romanos 10 y 12, ok, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, ok, regresando a lo que explicamos en el principio, porque son la misma gente, ok, de la misma nación, simplemente esparcidos. Dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, y no nada más como te dicen las iglesias cristianas que, oh, tú invoca el nombre del Señor y vas a ser salvo. No, man. Ok, porque tenemos que entender el contexto que estaba pasando la iglesia primitiva. No nada más era de decir, oh, invocar el nombre y ya, no. Ok, acuérdense que la iglesia primitiva sufría persecución. Ok, y el nombre de Yahushai en ese tiempo para muchos era considerado una blasfemia, man. Ok, so no nada más podías decir, oh sí, yo invoco al Señor. No, man. Esto es entender lo que estaban pasando los hermanos. Los hermanos estaban siendo llevados al Coliseo, estaban siendo degollados, o cortados la cabeza, man. Ok, perseguidos. A Juan, ¿qué es lo que le hicieron? A Juan el revelador lo hirvieron en una olla de aceite, man. Ok, que milagrosamente no le pasó nada. Pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Ok, venía con más de invocar, era vivir una vida en Yahushai, man. Creer. Ok, y tus actos se veían por eso, man. Ok, eso dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ya ves? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueron apóstoles. Porque la palabra apóstol, como saqué aquí, ok, en la palabra, Salakia, 6, como está aquí, 649, ok, en la fortaleza 649, que es apostelo, ok, que viene de dos partes, de la fortaleza 575 y 4724, que significa apostelo, poner aparte, por implicación enviar, propiamente en una misión, literal o figurativamente, devolver, enviar, mandar, meter y poner. Ok, so ahora apóstolos, ok, esta palabra dice de 649, de la que acabamos de leer, delegado, especialmente un embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Yahushai, un apóstol con poderes milagrosos, apóstol enviado, enviar mensajero. ¿Ya ves? ¿Cómo es que van a, cómo es que no se va a predicar el evangelio? ¿Cómo es que no, como dice aquí,
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Ya ves? Si no hay un orden jerárquico, ¿cómo es que se va a cumplir la profecía que dijo el Señor, que se predicará el Evangelio en todo el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin? ¿Cómo pues? Entonces todavía no han llegado los apóstoles, entonces todavía no está la palabra difundiéndose. No, man, aquí todo se hace por medio de un orden. ¿Ok? Como dice aquí Pablo, man, en la escritura que acabamos de leer, Primera de Corintios 14:36, dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O solo a ustedes ha llegado? Ya, como muchos cristianos creen, porque tal vez él es cristiano, el que me comentó, ok, tal vez él piensa que ellos lo tienen, ok, pero no tienen apóstoles, no hay un orden jerárquico. Entonces, ¿qué? Right? Como dijo en Primera de Corintios 12, que hay diferentes partes del cuerpo, ok, y tiene que haber un orden en el cuerpo, man, ok. Dice, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. ¿Ya ves? Si tú crees ser espiritual, entonces vas a reconocer que hasta las cosas que alguien te dice, que sabes que son correctas, vienen del Señor. Porque hasta un pagano te puede decir algo, ¿ok? Y no te lo vas a tener que tomar personal si eres espiritual, man. Si eres espiritual, vas a entender que el Señor estuvo detrás de esas palabras. Y vas a, oh, shit, me tengo que arreglar o tengo que dejar de hacer esto. ¿Ok? ¿Ya ves? Dice, pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohíbas hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. ¿Ya ves? El Señor estableció un orden, man. Ok. Continuando en Romanos 10 y 12, dice, ¿y cómo? Perdón, 10 y 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ya ves? Isaías era un profeta, ¿ok? Pero él fue enviado también para anunciar profecía, man. Ahora no se le dio el título de apóstol porque entendemos que el apóstol fue puesto como líderes, ¿ok? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque a final de cuentas lo que nos dan los apóstoles, ¿ok? Son estas palabras, ellos, y nos dan consejos de vida también. Por eso es que se ha dicho doble honores a ellos, porque estar en esto es duro, man. Yo no llevo tanto tiempo, ¿ok? Y se siente, imagínate llevar 40 años, más de 40 años como los apóstoles, y tú venir a decir que no hay, come on, man. Es porque no tienes fe, porque tú quieres ser el apóstol, tú quieres ser el primero. ¿Ok? Nomás necesitas humillarte y creer que lo que están diciendo es verdad, si el Señor te lo dio. ¿Ya ves? Dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Ya ves? Porque el Señor ha levantado a profetas, ha levantado a maestros, ¿ok? Ha levantado a apóstoles por primero, man, porque hay una jerarquía, ¿ok? Como vamos a ver en Blue Letter Bible, man, no más no se limita, ¿ok? A los 12 apóstoles, ¿ok? Porque hay un orden, como está escrito en 1 Corintios 12 y 27, dice, ustedes pues son el cuerpo de Hamashiach, que Hamashiach significa el ungido, ¿ok? Cristo significa ungido, pero como explicamos, cuando estudias y entiendes que el Señor era un hombre hebreo, un hebreo israelita, ¿ok? Que nuestra nación habla
el hebreo también, o es nuestra heredad, pues. Okay. Entendemos que Cristo no es un título adecuado para nuestro Señor, porque Él no es griego, man. Okay. Ustedes pues son el cuerpo de Hamashiach, Yahawashi, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Yahweh en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ok? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Ya ves? Aquí el Señor, por medio de Pablo, está diciendo que Él puso un orden, y no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros. ¿Ok? No todos hacen milagros, no todos tienen los dones para sanar, no todos tienen los dones para hablar en lenguas. ¿Ok? Aquí hay un orden, man. ¿Ok? Como vamos a regresar. ¿Ok? Porque el Señor mandó a pastores. ¿Ok? Para, como dice aquí en Jeremías 3:14, regresen a casa, ustedes hijos descarriados. ¿Ok? Porque eso es lo que el Señor por medio de Pablo fue a hacer. ¿Ok? Dice, regresen a casa, ustedes hijos descarriados. Y también Pablo. Alright. Amen. Shit. Porque también tenemos que entender lo que es la reencarnación, la muerte, el proceso de la muerte. ¿Ok? Y hemos entrado en varias escrituras y en lecciones de que no nada más mueres y ahí te quedas y ahí vas al infierno. Eso es una blasfemia, man. ¿Ok? El infierno, como te lo pintan las iglesias, eso es una mitología griega. El Hades, ¿ok? Todo eso es una mitología griega. ¿Ok? Pero, anyway, antes de continuar en Jeremías 3, voy a agarrar esto en Daniel 12:13. ¿Ok? Porque el Señor le dijo a Daniel esto. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Diciendo que Daniel tenía que dormir, en un sentido que iba a morir, o que iba a ser enterrado, su cuerpo iba a ser enterrado. Ok, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Diciendo que el Señor lo iba a volver a poner como profeta, porque como está escrito, y lo voy a agarrar, porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, man. Ok, está en el mismo libro que leímos, man. Ok, esta es primera de 14 y 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Yahweh no es un poder de confusión, sino de paz. ¿Ya ves? ¿Ya ves? El Señor volvió a levantar a los profetas antiguos y fueron enviados. ¿A qué? A hablarlo, a hacer lo que siempre hacen. ¿Ok? Porque también, como está escrito en Sabiduría de Salomón 7, ok, 27 por ahí, dice, y hablando de la sabiduría, dice, es única y sin embargo lo puede todo. Sin cambiar ella misma, todo lo renueva, y al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas, las hace amigas de Dios para que hablen en nombre de Él. ¿Ya ves? A lo largo de la historia, las almas santas, ok, las almas separadas, las hace amigas de Dios y profetas. ¿Ok? Eso es lo que hay. Es lo mismo que le estaba diciendo a Daniel. ¿Ok? Que ibas a morir, ibas a descansar y te levantarás en el fin de los días para recibir tu heredad. ¿Ok? Pero ¿cómo? Jeremías 3:14. Porque lo que hizo Daniel lo va a volver a hacer. ¿Ok? En este contexto de Jeremías. Y esto es
Lo vamos a leer. Dice: regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar de donde estén esparcidos. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Nada más a la casa de Israel. Y si tú dices que el Antiguo Testamento está cancelado y todo eso, man, ¿sabes qué? No veas este video más, man. ¿Ok? So dice: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. So el Señor iba a levantar a profetas y los iba a enviar para decirle a la nación de Israel, porque todos caímos en un punto. Todos morimos, como está escrito en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Ok, pero el Señor levantó a Juan el Bautista, si lo puedes recibir, ok, que era Abba Vivens en la reencarnación, porque aquí hay reencarnación, man. Ok, al igual que el apóstol Pablo. Aunque el apóstol Tahar dijo que él no es, o porque es humilde el apóstol, ok, hermanos, creemos que él es el apóstol Pablo en la reencarnación. Ok, y si no lo puedes recibir, está bien. Ruégale al Señor que te lo pueda demostrar. Ok, y si no, solamente cree que Él ha sido enviado, man. Ok, pero no es difícil cuando entiendes la doctrina de la muerte y la reencarnación. No es difícil entender que el rey David estuvo aquí, que el apóstol Pablo está aquí, que desde Elías está aquí, porque eso es lo que le dijo Yahabushai, el Señor, a los fariseos, ok, o al pueblo, que Elías ya vino y lo habían matado, y se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Ok, so si no crees en la reencarnación, no crees en las escrituras, así de fácil, man. Ok. So, continuando aquí, ya creo que leí esta parte. Ok. Y vamos aquí, acabando con lo que es la palabra apóstol. Ok. Dice: significa un delegado, mensajero, enviado con órdenes. Ok. Dice: especialmente aplicado a los 12 discípulos que Yahabushai seleccionó de entre la multitud de sus adherentes para ser sus compañeros constantes y los heraldos para proclamar a los hombres en el reino de Dios. Dice, dice: con estos apóstoles Pablo reclamó la igualdad, porque a través de una intervención celestial había sido nombrado por el propio Yahabushai ascendido para predicar el evangelio entre los gentiles, y debía su conocimiento del camino de la salvación no a la instrucción de hombres, sino a la revelación directa de Yahabushai mismo. Ok, porque eso sí es cierto. Yahabushai mismo le enseñó a Pablo. Ok, y Pablo le enseñó a Lucas. Y Lucas escribió ese libro que se conoce, porque muchos dicen: pero Lucas no era discípulo del Señor. Bueno, pues directamente ese libro es de Yahabushai, man. Porque Yahabushai le enseñó a Pablo y Pablo a Lucas, y Lucas escribió ese libro. ¿Ok? Dice: y además había demostrado sus calificaciones apostólicas por muchas pruebas de señal. ¿Ok? Dice: dice aquí, en un sentido más amplio, el nombre, que estamos viendo, apóstol, se transfiere a otros maestros cristianos eminentes, como Bernabé. Pero Bernabé no fue un apóstol o un discípulo del Señor Yahabushai. ¿Cómo es que él fue llamado así? Dice Hechos 14:14, y tal vez también Timoteo y Silvano. Ok. Dice, aquí tengo unas escrituras, dice: ejemplo de otros apóstoles. Romanos 16:7. Dice: saluda a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Yahabushai antes que yo. ¿Ya ves?
So aquí Pablo le estaba diciendo, okay, a otros maestros, a otros hermanos, apóstoles, okay, pero ellos no estaban entre los 12 y no era nomás Pablo, man. Okay, y creo que se me está pasando algo, man. Porque le pregunté a ChatGPT, es una buena aplicación, man. A veces tiene sus fallas, pero uh, uh, pero mayoría de tiempo te da buenas respuestas. So, creo que le pregunté la etimología de... A ver, etimología de apóstol. Un momento aquí. Creo que lo leímos al principio. Ok. Porque le pregunté que si... Aquí está, like, hermanos. Okay, que si la palabra apóstol se limitaba nada más a los 12 apóstoles y a Pablo. Dice no. En el contexto religioso cristiano, el título de apóstol no se limita a los 12 apóstoles originales y a Pablo. Aunque los 12 apóstoles originales fueron los discípulos elegidos por Yahushua y desempeñaron un papel fundamental en el establecimiento de la iglesia, la que dice, el término apóstol también se ha utilizado de manera más amplia para referirse a otros líderes y misioneros en la historia del cristianismo. ¿Ya ves? So, apóstol se le fue dado como un título de un líder. Ok, y nuestros líderes son los apóstoles de la Gran Piedra de Molino que están allá en New York, en Nueva York. Ok, ¿por qué? Porque el Señor estableció un orden, man. Ok, y eso es básicamente lo que tengo, hermanos. Y no espero que esto haya sido edificante para ustedes. Ok, para quien tenga que ser edificados, man. Ok, so toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahahakotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.